los estudios, porque miren, les voy a ser claro esta tarde. ¿Cuántos están aquí y dicen amén? Amén. Amén. Les voy a ser claro esta tarde. Si ustedes me acompañan en el estudio, yo sigo. Si ustedes no me acompañan, yo corto. Así que si ustedes me acompañan en el estudio, porque ya que empezamos un estudio lo hacemos en condiciones. Amén. Amén, ¿verdad? Materia y todo, como se debe de hacer. ¿Vale? Si ustedes me acompañan, yo sigo. ¿Que no me acompañan? Pues yo me sigo a mis cosas y ya está. ¿Vale? Pero creo que son cosas fundamentales y necesarias ahora. Amén. Tomamos como punto de partida, Iglesia del Señor, algo muy esencial que repito en cada una de las iglesias. Todo el que se aventura a estudiar se expone a ser corregido. Amén. Amén. Yo cuando me he expuesto a estudiar de forma subiendo de nivel, pues a algunos puntos he sido corregido. Y eso me ha llenado de felicidad. Santo Dios, me ha llenado de bendición. Hay cosas que hemos querido durante muchos años y luego cuando lo hemos visto desde una perspectiva diferente de la Biblia, o correcta de la Biblia, pues hemos dicho, pues no era como yo lo creía. Amén. Así que vamos a empezar. Si luego al final, al terminar, tenéis alguna pregunta sobre este tema, me preguntáis en unos pocos minutos, lo corregimos y luego corregimos, porque algunas ya me las habéis mandado, pero corregimos las preguntas de teología propia, ¿vale? Las 4 preguntas que las tengo aquí, muy brevemente, ¿vale? Porque no solamente quiero daros la clase, sino que también pues estudiéis en la casa, que eso también adelanta terreno y nos ayuda. ¿De acuerdo? Entonces dicen amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con el primer tema. Los que tenéis la materia en el punto A, en el primer apartado, vamos a definir una expresión sencilla, pero a la vez profunda. La cristología es uno de los temas, es una de las doctrinas más atacadas, es una de las doctrinas más malinterpretadas y más acusadas desde el siglo I. Santo Dios. Desde el siglo I, es decir, hubieron escuelas, Iglesia del Señor, tales como en el siglo I hubieron sectas como los ebionitas, como los arrianos, que es de donde vienen los testigos de Jehová, ¿vale? Como los epicúreos y como algunas sectas más. Fíjense, los ebionitas decían que Jesús no era el Hijo de Dios. Era hijo de un soldado romano que había tomado por la fuerza a María y María decía que había sido Dios. Y esta era la doctrina del primer siglo que enseñaban los ebionitas. Pero toda falsa doctrina, escuchen esto, toda falsa doctrina cuando se expone delante de la verdad de la palabra cae por sí sola en el nombre del Señor. Amén. Amén. Los arrianos, antes de empezar con el tema de la preexistencia, los arrianos, fíjense, los arrianos eran una cultura griega, de donde también venía, Iglesia del Señor, algunas ideologías, tales como que Jesús, fíjense, esto es una historia, Jesús era un demiurgo, es decir, era un dios menor. Fíjense la historia que se montaron. Jesús era un dios menor que se había escapado del Olimpo, que él era un desertor, que los ángeles o los protectores del Olimpo griego habían salido para defender o rescatar a ese desertor del Olimpo y que Jesús había engañado a los hombres para decirles que los buenos eran los malos y eran demonios que venían contra él. Y así poder engañar a los hombres. Fíjense la cultura que tenían los arrianos. De ahí nació las sectas que hoy conocemos, porque son sectas las que hoy conocemos como los adventistas del séptimo día. Es que a mí me hacen miedo, pues no conoce sus doctrinas. Los adventistas vienen de una señora que se llama Elena de White, que tuvo una relación con un ángel y ella decía que el infierno no existe y cosas de esas. Y de ahí nacieron los mormones, por Joseph Smith. Y después de Joseph Smith salieron, Iglesia del Señor, de un tal Rutzer, salieron los testigos de Jehová, que esos son más satánicos que ninguno. Porque los testigos de Jehová no niegan la humanidad de Jesús, niegan su divinidad. Niegan que Jesús es Dios, no niegan que Jesús fuese hombre. Es más, no creen, ahora vamos a la preexistencia, no creen que Jesús no resucitase. Ellos creen que el cuerpo de Jesús se evaporó y se convirtió en lo que originalmente era,
el arcángel Miguel. Ellos dicen que Jesús era el arcángel Miguel que tomó cuerpo, pero que dejó de ser un ángel. Fíjense dónde alcanzan las doctrinas de los testigos de Jehová, que el Señor reprende las mentiras. Amén. Así que nunca escuchen a los testigos de Jehová. Son falsos. Amén. Los adventistas son falsos. Los mormones son falsos. Amén. Por eso hacemos estos estudios, a fin de que puedas defenderte ante la idea. Porque miren, ¿dónde nacen las falsas doctrinas? Las falsas doctrinas nacen en una mala interpretación de la Biblia. Santo Dios, cuando hay una mala interpretación de la Biblia, dichos versos o dichas exposiciones se toman para hacer cuestiones ideológicas, culturales, a fin de torcer la Escritura para que digan, miren, si yo quisiera que la Biblia dijese que Jesús no es Dios, puedo torcer los versículos para que lo digan. Pero tarde o temprano, el Espíritu Santo, que es quien defiende su propia palabra, terminará tirando por tierra mis argumentos en el nombre del Señor. Amén. La palabra de Dios es infalible, es inerrante, es poderosa. Amén. Bendito Dios por su palabra. Amén. Amén. Así que, miren, dicho todo esto, vamos a partir desde un punto. ¿Hubo un momento en que Jesús no existiese? Vamos a una expresión que no está en la Biblia, pero la podemos leer en Juan 1:1. ¿Vale? ¿Tenéis la Biblia a mano? ¿Tenéis la Biblia a mano? Una Biblia a mano, por favor. Juan 1:1. Así vamos haciéndolo ameno, ¿vale? No quiero ser un monólogo, sino un diálogo entre ustedes y yo para que sea lo más ameno posible. Juan 1:1, ¿quién lo tiene? Está en la materia, por si alguno lo tiene ya, lo tienes, léelo. El verbo hecho carne. Por ejemplo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora explicaremos este verso desde el punto de vista o desde la interpretación griega. Es maravilloso. Amén. Pero vamos al tema de nosotros. La preexistencia, en la materia lo tenéis. Este primer tema a tratar sobre la cristología, su preexistencia, que definiéndolo desde el castellano, quería decir existencia anterior de alguna de las prioridades, con alguna de las prioridades de su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, antes de tomar cuerpo, Él ya existía. Amén. Esto es la preexistencia. Que Jesús no existía de forma material, pero existía coigual, coeterno, consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el otro día que enseñábamos sobre la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, una sola esencia, un solo Dios, tres personas. Difícil de entender, pero la verdad que enseña la Biblia. Amén. Luego miren, partimos desde una base bíblica, la cual afirma que Jesús no es un ser creado o un Dios menor, ni un hombre que llegó a ser Dios, sino Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Amén. Ay, Dios mío. Y partimos, miren, claro, tendríamos que dar muchos versículos para esto, pero yo voy a utilizar sencillamente los versículos que tenéis en la materia, ¿vale? Porque la base de lo que yo voy a enseñar parte desde la materia. Miren. Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías 9, 6, estoy leyendo los versículos que están en la materia. Juan 1:1 y Juan 8, 58. Amén. Fíjense, toda la Biblia, síganme, porque yo entiendo que los estudios son más parados, pero necesitamos saberlos. ¿Vale? Miren. En el principio, si tradujéramos, miren, yo les voy a recomendar, si ustedes alguna vez quieren estudiar una Biblia de una buena traducción, yo les voy a recomendar la Biblia textual. ¿Qué es la Biblia textual? La Biblia textual es una versión que sale desde la Pesita, que es una traducción aramea, que es la más antigua que se conoce, después del canon sinaítico, y es una traducción maravillosa, yo os la recomiendo. Y como Biblia de estudio, la que más os recomiendo es la que tiene José, Vida Plena.
La Biblia de estudio, vida plena, la antigua pentecostal. ¿Vale? No, yo siempre recomiendo esa a todo el mundo. Tengo casi todas las de estudio, pero yo siempre recomiendo esa, ¿vale? Porque es una doctrina pentecostal que es pretribulacionista, que es la que creemos nosotros. ¿Amén? Miren, aquí la palabra en el principio era el verbo, se traduciría como el logos, expresión, palabra, acción manifestada. ¿Amén? La palabra, y este era con Dios, en cuanto a su humanidad, escuchen esto, en cuanto a su humanidad sí que tuvo principio porque tuvo que nacer. En cuanto a su divinidad no, porque él ya era. ¿Amén? Según Gálatas capítulo 4, verso 4, dice la Biblia que cumplido el tiempo de Dios, Dios hizo aparecer su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gloria a Dios. Miren, y por eso entendemos que Jesús existe desde antes de encarnarse. No hubo un punto, como les dije el otro día hablando del Dios Padre, no hubo un punto en que Dios no existiese, no hubo un punto en que Cristo no existiese, no hubo un punto en la historia en que Jesús empezase a ser Dios. No, Jesús fue Dios desde el principio. Amén. En el principio era el verbo. Ahora llegaremos a la explicación de Juan 1:1 que os va a encantar. Miren, la eternidad y la deidad de Jesús están reveladas por dos líneas de revelación. Dos líneas de revelación. Y las vamos a tomar esta tarde. Una de las líneas de revelación que enseña el Nuevo Testamento son dos. Una es el bautismo, este es mi Hijo amado. Y la segunda es que cuando dice la Biblia que Jesús se va con sus discípulos al monte de la transfiguración, al monte Tabor, y dice la Biblia que allí se transfiguró. Es decir, digamos, hermanos, que él tomó esa vestidura que se había tejido sobre su propio cuerpo, que ahora llegaremos a la encarnación, y digamos, de alguna manera que él se quitó esa vestidura y los hombres, los apóstoles que con él estaban allí, pudieron contemplar su gloria. Por eso Juan dice, nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Por eso Juan puede decir esta expresión. Es decir, la revelación de la divinidad de Jesús se ve en que el Padre habla por él para defenderle en el bautismo y él mismo demuestra su divinidad a sus discípulos transfigurándose. Amén. La segunda implicación sería la de las Escrituras, es decir, la de las Escrituras con referencia al Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Si ustedes ven que me hacen así, ¿vale? Me hacen alguna seña y yo ralentizo, porque a veces me engancho y no. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Las implicaciones del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está de forma explícita demostrando que Cristo era el Hijo de Dios. Amén. Que Cristo existía. ¿Y en qué forma? Porque el nombre de Jesús no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo aparece? Ayer lo dijo el pastor predicando. En el ángel de Jehová. El ángel de Jehová era una teofanía, una cristofanía del Antiguo Testamento. Donde, fíjense hermanos, esto es grande. Antes de tomar cuerpo, tenía por aquí apuntado. Antes de tomar cuerpo, tomó forma para comunicarse a los hombres. Amén. Aparece en el encinar de Mamre, Abraham, capítulo 18. Amén. Aparece, Iglesia del Señor, en el capítulo 22, cuando dice que no fue un ángel. Detente, no fue un ángel, fue el ángel de Jehová, léanlo. Capítulo 22, verso 11 de Génesis. Fue el ángel de Jehová que él dijo, detente. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Dónde más lo podemos ver, Iglesia del Señor, echando memoria así a grosso modo? ¿Dónde lo podemos ver? Esto es grande, pastor, dice la Biblia, que a la mujer de Manoah se le ha aparecido un ángel. Y dice la Biblia, y miró cara a cara a Jehová. Dios mío de mi vida, de tal forma que trajeron un cordero y lo presentaron delante de él. Bendito sea Dios para siempre. El ángel de Jehová, Cristo, el verbo de Dios, tomó forma visible pero no palpable en el Antiguo Testamento. Amén. Bendito el nombre del Señor. Forma visible pero no palpable. Otra expresión que podríamos utilizar, la vemos hermanos, en que dice la Biblia, Daniel capítulo 6,
estoy echando imaginación o manos a la memoria, donde en Daniel capítulo 6 la Biblia dice que Daniel dice: Jehová envió a su ángel. No vino un ángel cualquiera, vino el ángel de Jehová a proteger a Daniel. Amén. Santo Dios, porque para matar a los enemigos manda cualquier ángel, para defender a sus hijos vienen en persona. Amén. Gloria. Santo Dios. Seguimos. Él era y es eterno, el que existe antes del tiempo y la materia. Desde la eternidad existía con Dios. Es el Dios que se revela a sí mismo al universo caído, se revela a sí mismo como triunfador invencible. Él es el misterio de todas las edades. Pero quisiera pararme en el versículo que hemos leído. Hay muchos versículos que podríamos desgranar, pero por falta de tiempo, pues porque es muy largo, hermanos, y no me quiero hacer pesado. Vamos a desgranar este, que es el que nos ocupa. Miren, tomando Juan 1:1, hablando de su preexistencia, antes de su existencia, antes de su encarnación, es principio del verbo griego arché, que expresa de forma adverbial el artículo era, del perfecto indicativo existía, lo explico. Es decir, logos hace referencia a estar delante con Dios, te lo explico. Sería en el principio, fíjense cómo lo traduce la versión textual, la Biblia textual, desde los versos más antiguos, pastor. Dice: en el principio cabe con Dios. ¡Wow! Si lo traducimos desde el griego, sería cabe. Si lo traducimos a nuestro castellano, sería cara a cara. Pero no sería un cara a cara enfrentado, sino un cara a cara de coigualdad. Lo explico. Miren, usted y yo podemos ponernos cara a cara enfrentándonos, pero podemos estar cara a cara en una misma idea. El Verbo estaba cara a cara con el Padre, en una condición de igualdad, en una condición de la misma posición. No estaban enfrentados, como dicen los testigos de Jehová. No estaban enfrentados, sino que estaban compartiendo el deseo de salvar a la humanidad caída, y en esa humanidad caída estábamos todos nosotros. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Amén. El verso 2 del capítulo 1 de Juan dice que esta declaración define a la persona distintiva del Hijo sin prejuicios con el Padre. Esa misma versión, en el capítulo 1, verso 14, no dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero esta versión dice: y tabernaculizó, hizo su tabernáculo entre nosotros. Dios mío, hizo su tabernáculo, montó su tienda, montó su tabernáculo, montó su morada entre nosotros. Ay, Dios mío de mi vida, eso es lo que hizo Jesús. Pero sabes, entre otras cosas tan maravillosas, queridos hermanos, la Biblia me enseña en Hebreos 1:2, que lo he dicho en alguna ocasión, que el Verbo que ya preexistía, Dios necesita dar al hombre un mensaje. ¿Y cómo dar el mensaje más efectivo? Son profetas y no los han creído. Han enviado sacerdotes y no los han creído. Pero ahora Dios tiene que dar un mensaje diferente. Escuche, Hebreos 1:2 dice que Dios en los pasados tiempos nos habló por medio de profetas, pero en el tiempo presente nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo se traduciría esto del griego? Se traduciría logos in theos, que quiere decir carácter en expresión. Te lo voy a explicar de forma más sencilla. Mira, una cosa es que yo tengo aquí mi discurso, ¿vale? Yo tengo aquí mi discurso. Si yo leo mi discurso, te estoy hablando mi discurso. Pero si yo te doy mi discurso, ya no solamente te lo estoy diciendo yo, te estoy entregando lo que yo quiero que sepas. ¿Qué quiere decir el logos in theos? Sería Dios habló en Hijo. Luego el discurso de Dios para el hombre era Jesús. Amén.
Jesús era el mensaje de Dios para el hombre. ¿Queréis ver al Padre? Mirad a Jesús. ¿Queréis conocer la salvación? Mirad a Jesús. ¿Queréis ver el perdón? Mirad a Jesús. ¿Queréis ver el reino de los cielos? Mirad a Jesús. Por eso yo decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, porque el reino de los cielos no es un lugar, es una persona. ¡Santo Dios! ¿Sabes por qué? Porque aquí en la tierra, al rey muerto, rey puesto. Si este reino está, no hay reino. ¡Santo Dios! ¿Cuántos gritan aleluya? Seguimos. Aleluya. Dios al final de los días habló en Hijo. Luego Jesús es el discurso de Dios a los hombres. Cristo no llegó a ser el Redentor a fin de luego ser el Hijo de Dios. Jesús, entiendan esto, no murió en la cruz para ser el Redentor e Hijo de Dios, sino que Él ya apareció siendo Redentor e Hijo de Dios. Amén. Hay doctrinas por ahí, miren, si hay algo que me duele en el corazón, es escuchar las doctrinas que últimamente proliferan por nuestra denominación. Me han llegado a decir que Jesús no es Dios, hermanos. Por el amor de Dios, tan envenenados estamos. Me han llegado a decir que Jesús no es Dios. Ya no solamente que creen que pasamos la gran tribulación, o que porque la pasen ellos si la quieren pasar, pero que Jesús no es Dios. Reprendo al demonio, como dice el pastor. Miren, hermanos, no faltan los que niegan su preexistencia, ni tampoco los que la confunden. Aún es más grave negarla que confundirla. ¿Por qué quienes la confunden? Porque no lo tienen claro. Pero negarla. Habla de Dios. Si Cristo no llegó a existir en su nacimiento, entonces no existía la Trinidad. Escuchen, si Jesús no existe, Dios no existe. Y si Dios no existe, el mundo no se sostiene por sí mismo. Escuchen, una de las teorías de la evolución teísta es que Dios creó el mundo, le dio cuerda y lo dejó a su suerte, pero eso es mentira. La Biblia dice que Él lo sustenta todo, el nacimiento, la muerte, el que cae, el que se levanta, todo está controlado y todo está dentro del propósito de Dios. Amén. Santo Dios. Pero fíjense, este tema es de mucha importancia en la cristología, porque a no ser por su preexistencia, cuando Cristo nació, hubiera sido un judío más. Escuchen, de tantos otros. Pero sabemos, por la palabra de Dios, que Cristo preexistió antes de su nacimiento. ¿Y cómo lo vemos? Vamos a definir implicaciones de que Jesús es el eterno Hijo de Dios. ¿Me vais siguiendo? Amén. Aleluya. No se distraigan, por favor. Implicaciones. La obra de la creación se le atribuye a Jesucristo. Amén. Juan 1:3, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:10. La creación se le atribuye a Cristo. Luego, escuchen, esos versos que citamos no están ahí, no están en la materia. ¿Cuál es? ¿Vale? Esos versículos que citan no están en la materia. Luego los podéis leer por ahí, o con los vídeos que luego estaban por ahí. Sé que mi voz no es muy bonita, que parece la niña de los ositos, pero no tengo otra forma de expresarme mejor. Porque vuelvo a repetir con mucho cariño y con humildad, de verdad, sin doble ninguna. Yo no soy maestro. Saber es una bendición y enseñar es un arte. Yo no tengo, lo digo con humildad, de verdad, sin doble. ¿Vale? Miren, si a Jesucristo se le atribuye la creación, tengo que preguntaros, ¿quién creó todas las cosas? Dios. Luego, si la creación se le atribuye a Jesús y el que creó todas las cosas es Dios, Jesús es Dios, indudablemente. Santo Dios. Otra implicación sería la que ya hemos explicado, el ángel de Jehová, y luego los títulos indicativos de su eternidad. En el principio era el Verbo, yo y el Padre no solo somos. Jesús hace una oración, fíjense, Jesús hace una oración en Juan capítulo, no me acuerdo, dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuvimos antes
de que el mundo fuese. La gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, antes de que el mundo existiese, el verbo ya estaba. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Luego, fíjense, voy rápido. Me voy a parar, lo que más me voy a parar es de estos dos puntos, que son los dos puntos más atacados, que son la preexistencia y la encarnación, y luego brevemente ya hablaríamos de los otros puntos que enseña la materia, ¿vale? Además de los nombres que el Nuevo Testamento le da al Hijo de Dios, se llama íntimamente relacionado con los títulos del Padre y del Espíritu Santo. Lo que indica que Cristo está en un plano de coigualdad con la tercera y la segunda persona de la Trinidad. Amén. Salto este otro punto porque vengo a lo mismo. Con esta parte, hermanos y hermanas, con esta parte damos por concluido y explicado de forma sencilla y escueta de que Cristo existió desde antes de la fundación del mundo. Con esto enseñamos de que, como dicen por ahí, de que Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios. Esa era la teoría de los griegos, de la mitología griega. Jesús no llegó a ser Dios. Jesús existió desde el principio. Amén. Jesús apareció siendo el Hijo de Dios. Amén. Apareció siendo el Verbo de Dios. Alabanzas al Cordero de Dios. Amén. Pasaríamos al segundo punto que teníamos en la materia, punto B, que sería la encarnación. Yo quisiera hablar de la encarnación y brevemente hablar del nacimiento original de Jesús, pero muy brevemente, para no dar mucho hincapié a hacerme repetir. Aleluya. Seguimos. La encarnación. Tenéis la materia aquí. En la materia veis que hay una explicación que yo ya he dicho antes, pero quiero que la repitáis porque quiero que se quede muy clara, ¿vale? En la encarnación, en la parte de abajo, hay una explicación subrayada. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene la materia? Juan, ¿quién es la materia? ¿Quién? Yo no. Léelo, ¿puedes leerlo? En este punto demostraremos que Jesucristo no fue un hombre que llegó a ser Dios, sino Dios que se hizo hombre sin dejar nunca de ser Dios. Amén. Vamos a explicar la encarnación. En este punto demostramos que Jesucristo, vuelvo a repetir, no es un hombre que llegó a ser Dios, sino Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Es decir, en su naturaleza, la naturaleza de Jesús era real. Otra de las doctrinas diabólicas, me atrevo a decirlo donde quiera, esas ideas son diabólicas. Decir que Jesús no tenía un cuerpo material es diabólico. ¿Verdad? Sí, porque trata de negar la divinidad de Jesucristo. Diga quien lo diga. Vamos. Miren, Jesucristo tenía un cuerpo material, físico, como el nuestro. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que Jesús crecía para con Dios y los hombres. Jesús, ahí en la materia lo tenéis, tuvo hambre. Tuvo hambre, se sentó en el pozo de Sicar y vino la samaritana y dijo, dame de tu hambre y sed. Fíjense. En la tentación y iglesia del Señor le dijo Satanás, ¿tienes hambre? Y que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo sed. Jesús se cansó. Jesús dormía. Es más, fíjense, porque les voy a decir algo que no tengo tiempo de explicar. Jesús tuvo cuerpo, espíritu y alma humanos. Amén. 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 Es decir, esto es un misterio que no quiero enredarme, pero es un misterio, hermano, que no quiero volver locos. Jesús, cuando toma cuerpo, lo toma con todas las condiciones. Amén. Pero cuando Él resucita, Él mantiene esa humanidad perfeccionada como el sello de la compra de la humanidad perdida. Amén. Amén. Es más, no solamente mantiene su cuerpo, mantiene sus heridas. Santo Dios. Amén. No solamente mantiene su cuerpo, también sus heridas. Ay, Dios mío de mi vida. Miren, Él sentía tristeza. ¿Y saben dónde se ubica la tristeza? En el alma. Usted tiene tristeza porque tiene alma.
Usted se conmueve y tiene voluntad, ¿saben por qué? Porque tiene espíritu, por eso usted tiene voluntad. Jesús tuvo voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ahora, ¿qué pasa con la voluntad divina? Bueno, ahora lo enseñamos en la unión hipostática, ¿vale? Vamos a enseñar qué es la unión hipostática. Lo voy a enseñar de una forma muy sencilla. ¿De acuerdo? Ahora, miren. Dios, esto es un escrito que no he cogido de ningún libro, este es un escrito mío, ¿de acuerdo? Miren, Dios se revela por medio de visiones y sueños y manifestaciones transitorias, pasajeras. Pero el hombre buscaba una respuesta a la pregunta, ¿cómo es Dios? A esta pregunta tiene respuesta en el siglo I de nuestra era. Nace en Belén de Judea un niño, según Gálatas 4:4, Mateo 1:18 y Juan 1:14. La palabra eterna de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó sobre sí naturaleza humana y se hizo hombre, con el objetivo de revelar al eterno Dios por medio de la personalidad humana. Por tanto, a la pregunta ¿cómo es Dios?, el creyente responde que Dios es como Cristo, pues Cristo es Dios. Amén. Y dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la real sustancia, la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Jesús toma cuerpo, hermanos. Pero fíjense, su encarnación, Jesús se encarnó, miren cómo dice la Biblia, se revistió. Esa sería la traducción. Vestirme sería quitarme esta camiseta y ponerme otra encima. Pero como lo voy a explicar como dice un teólogo que yo lo recomiendo mucho, que se llama Samuel Pérez Millos, o don Francisco La Cueva, que es mucho mejor todavía, ¿vale? ¿Y saben cómo lo dice? Voy a usar sus expresiones. Dice que Jesús no se vistió, se revistió. Imagínense que yo voy a un sastre y le digo, no solamente tome medidas de mi cuerpo para hacerme un traje, téjeme el traje encima de mi cuerpo. Y el sastre dirá, este está colgado, este está muy mal de la cabeza, ¿cómo voy a tejer sobre tu cuerpo? Bueno, pues el Padre confeccionó la humanidad de Jesús sobre la persona del Verbo. El Verbo fue hecho carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Dios mío. Miren la encarnación, capítulo 1, verso 14 de Juan, dice: el Logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplemos su Shejina. En gitano es Shejina, pero es Shejina en hebreo. ¿Qué quiere decir Shejina? Quiere decir habitación, gloria. Dios mío de mi alma. Cristo, siendo la gloria del Dios invisible, tomó cuerpo, tomó imagen, no para exhibirse, sino para mostrarnos su amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo. Dios mío de mi vida. Difícil de entender. El hecho mismo se trata de su encarnación en lo profundamente de lo más maravilloso de los prodigios. Y Pablo tiene que expresarlo, este gran teólogo, en el capítulo 3, verso 16 de Primera de Timoteo, tiene que decirle: grande es el misterio de la piedad. Amén. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido en el mundo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Qué bien. Miren, si les digo, hermanos, que este misterio, miren, lo he leído con el gran teólogo Sperry Chaffner, lo he leído desde Francisco La Cueva, lo he leído desde Alfred Hendrickson, lo he leído, hermanos, desde grandes teólogos como, aunque no estoy de acuerdo con sus posturas acerca de la salvación, desde MacArthur, Iglesia del Señor, lo he leído, hermanos, desde Louis Berkroft. Y todos terminan diciendo: esto es un misterio que se escapa de la mente de los hombres. Amén. Dios hecho carne. Dios mío, qué difícil es asumir esta verdad.
Pero bendito sea Dios por aquello que nos fue entregado de forma gratuita. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Si ustedes ven que voy muy deprisa, me dicen, porque no conviene que Santo Dios. Ahora, Cristo tuvo unas razones de peso para encarnarse. Quiero que entiendas esto, que lo asumas en tu corazón. Dios nunca te necesitó. ¿Verdad? ¿Entiendes esto? Dios nunca te necesitó. Te amó tanto que se negó a perderte, pero nunca te necesitó. Hermanos, Dios es tan grande que hasta si destruye todo lo vuelve a crear. ¿Y quién le puede decir él que lo ha hecho mal? ¿Quién tiene la suficiente justicia propia para altercar con Dios? Decía Job, ¿dónde encontraré la silla de Dios? Y vendré y disputaré con el Altísimo. Y entre ellos habla Elifaz y le dice, no es cosa recta la que dices, estás loco, desvarías, no tienes razón en lo que dices. ¿Quién puede altercar con el Altísimo? ¿Quién puede discutir con el Todopoderoso? Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Razones por las que Cristo se encarnó, para dar a conocer al Padre. Porque era imposible que le conociéramos si no era a través de Cristo. Para pagar la deuda de nuestro pecado. ¿Ves cómo cada vez necesitas más a Dios? Para reconciliar al hombre con Dios. ¿Se acuerdan lo que una vez dijimos aquí, Juan, de la reconciliación? El hombre, lo explico para los que no estuvisteis. El hombre estaba en una comunión, Dios estaba en una comunión coeterna con el Padre y el Hijo, y Dios crea al hombre. Pero el hombre peca y se pone a espaldas de Dios. Luego el Hijo, que se hace carne, tiene que ir a la cruz y cargar como una mochila el pecado de todos nosotros, aunque en él no había pecado. Entonces el Padre, de forma desamparatoria, sin perder la comunión, el Padre se gira y se pone de nuevo de cara al hombre, y ahora tiene que decir el apóstol que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. ¡Qué bueno Dios! Y qué malos somos nosotros. Cristo no solamente se presentó para presentarnos al Padre, para destruir también las obras de Satanás, sino también para ser nuestro sumo sacerdote, que entrara al lugar santísimo. Ay, Dios mío, permitidme que os explique esto muy brevemente, ¿vale? Muy brevemente. Miren, el sumo sacerdote, hablando de la expiación, el sumo sacerdote, hermanos, cuando traía la ofrenda en el altar, el cuerpo muerto se quedaba en el altar. El sacerdote cogía la sangre, entraba en el Yom Kippur, en el día de la expiación, y entraba hasta el lugar santísimo, y delante del propiciatorio presentaba la sangre. Y atención a esto, la sangre delante del propiciatorio, el sacerdote trayendo la ofrenda, el cuerpo se queda en el altar. ¿Saben lo que hizo Jesús? Dejó su cuerpo por 3 días en un sepulcro. Como sumo sacerdote y como víctima de dicho sacerdocio, se presentó delante del Padre, no con sangre ajena de machos cabríos ni de animales, sino con la suya propia, porque la nuestra estaba sucia por el pecado. Y cuando la presentó delante del Padre, la justicia y la ira de Dios fueron satisfechas, y entonces la gracia nos alcanzó a todos nosotros. Y ahora tiene que decir el apóstol: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro en el nombre de Jesús. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Es bueno Dios. Miren, voy terminando con lo que es la encarnación. Miren, porque quiero explicaros 2 términos teológicos pero explicativos acerca de la kenosis y la unión hipostática. Ahora llegamos. Miren, en su encarnación, esto quiero que lo entiendan. ¿Por qué dijo que Jesús al encarnar? Miren, escuché en cierta ocasión un hermano que todos admiramos, pero todos tenemos una mala tarde, pastor. ¿Verdad? Todos tenemos. Yo he tenido muchas malas tardes, de verdad, es así. Sobre todo cuando queremos estar a la expectativa de la gente. Escuché decir a un hombre famoso decir que Cristo, al encarnarse, perdió todas sus prerrogativas divinas. Te lo traduzco al castellano moderno. Cristo, al hacerse hombre, dejó de ser Dios. Que Él no echase mano de su humanidad no quiere decir que no dejase de ser Dios. Él se limitó, ustedes léanlo, Filipenses capítulo 2, desde el verso 5.
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él se limita al hacerse hombre, se humilla al hacerse siervo. Ay, luego miren, en su encarnación, Cristo retuvo todos los atributos esenciales de su deidad. Su total deidad y completa humanidad son esenciales para su obra en la cruz. Si Él no hubiera sido hombre, no podría haber muerto. Si Él no hubiese sido Dios, su muerte no valdría para nada. Su muerte fue tan importante porque el que muere en la cruz es Dios hecho hombre. Ay, Padre. Miren, Él es el Cristo, el Hijo eterno de Dios. Fue también el Hijo de María, el niño de Nazaret, el maestro de Judea, el huésped de Betania, el cordero del Calvario. Y en un día se manifestará como Rey de Gloria, así como ahora es el Salvador de los hombres, el sumo sacerdote, que está en los cielos, el esposo que ha de venir a por la iglesia. En una palabra, Él es el Redentor de todos los hombres. A Cristo sea toda la gloria y toda la gloria. Pero miren, necesito, antes de culminar la parte más entretenida del tema, quiero explicaros un concepto. Miren, la unión hipoestática, eso no lo leeréis en la Biblia, pero esta expresión, pero sí que leeréis, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11, y Hebreos 10 del 5 al 7. ¿Qué es la unión hipostática? Es decir, Jesús fue a la vez humano y divino. Atención a esto, que lo que les voy a decir, porque esto es doctrina. Él fue a la vez humano y divino, dos naturalezas sin confusión, en una sola persona. Atención a esto, Jesús tenía dos voluntades y una sola personalidad. Jesús no tenía dos personalidades. Ahora usa una personalidad de Dios, ahora usa una personalidad. No, eso lo hace un esquizofrénico. Jesús no era un esquizofrénico. Amén. Él tenía una sola personalidad, pero tenía dos voluntades. La voluntad humana, sujeto al sacrificio para el que viene, y la voluntad divina de la que no se puede despojar porque Él no puede dejar de ser Dios. Dios mío. ¿Me estáis entendiendo de verdad? Gloria a Dios. Luego escuchen lo que les voy a decir. Escuchen, porque si ustedes no me entienden, en vano hago yo esto. Porque Yo creo que sí que te entienden. lo espero. Miren, les voy a decir algo que hemos dicho muchas veces. Jesús era Dios y hombre. Bueno, pues no es así. ¿Cómo? Dios y hombre. No es así. Os lo explico. Ahí ya he captado más vuestras atención. Ahora lo veo. Esta expresión sería la expresión de andrógeno. Quiere decir que Jesús era Dios, hombre. No y. ¿Saben por qué? Porque si ponemos una I en el medio, si ponemos una I en el medio, estamos hablando de dos recipientes. Y Él tenía solamente una sola personalidad. Si le ponemos la I en hiperlativo griego del airosto activo, hay que quitarlo. Porque no es una I que hace separación, es una unión, una barra, digamos, un guión que hace de las dos expresiones una sola persona. Luego Jesús no era Dios y, sino era Dios hombre. Sin una I en el medio, porque si ponemos una I en el medio, hacemos dos personalidades distintas, o dos esencias distintas, o diferentes cualidades, pero en Él cohabitaba de forma única toda la plenitud de la deidad. Dios mío de mi vida. Gloria a Dios. Amén. No hay separación en la persona de Cristo. ¿Sabes que Jesús nunca ha hecho mano de su divinidad para hacer su obra? Jesús nunca usó de su divinidad para hacer su obra. Atención. Pero como Dios fue capaz de perdonar pecados.
Amén. aunque nunca presumió de ello. Dios mío, de mi vida. Como sumo sacerdote, Amén. se limita. En su encarnación retuvo cada atributo esencial de su deidad. Si no hubiese sido hombre, he dicho antes, no podría haber muerto. Y si no fuese Dios, su muerte no serviría para nada. Eso es de lo que hablo cuando hablo de la unión hipostática, dos naturalezas en una sola personalidad. Amén. Amén. Por eso, esto quiero que lo tengan muy claro. ¿Por qué lo digo quiero que lo tengan muy claro? Porque por la gracia de Dios, yo hablo con mucha gente a lo largo del día, muchísimo. Si vieran los grupos que tengo en el teléfono, el otro día me empecé a salir de grupos, tantos grupos, de teólogos de no sé qué, maestros de no sé cuánto, adoradores de España, de no sé cuántos, montones de grupos. Pero, ¿sabes lo que cuando hablo en los directos? Porque les voy a decir algo. Hoy día uno de los más peligrosos son los que hacen directos en TikTok. Hay maestros del TikTok. Sí, maestros del TikTok, agárrate y solo. Y enseñan, Dios mío de mi vida, de que Jesús podía usar cada vez que quisiera una naturaleza. Ahora soy Dios, ahora soy hombre, ahora soy Dios, ahora soy hombre. No, por favor. Sé que ustedes lo tienen claro, pero una cosa es tenerlo claro y otra cosa poderlo defender. Sí, Señor. Una cosa es tenerlo claro y otra poderlo defender. Estas clases no se hacen solamente para que sepas, sino también para que te defiendas. Amén. El otro día me decía un hermano, lo digo con cariño, que se está grabando, pero lo digo con cariño porque no digo nombres. Un predicador me dijo: Diego, hombre, nos ha dado la razón porque no sabía cómo defender. Un predicador. Eso es muy triste, hermanos. Santo Dios. Amén. Luego quedamos que la unión hipostática es la unión de las dos naturalezas en una sola persona con una sola personalidad, sujeto a la voluntad del Padre y con una voluntad. Y la persona que se hace una sola, Cristo sigue reteniendo ese cuerpo. El cuerpo de Cristo no se deshizo, el cuerpo de Cristo resucitó como justicia completada para salvación de todos los hombres. Amén. Luego tendríamos otra expresión que la leeréis por ahí o la escucharéis por ahí, que sería la expresión, y voy terminando, la expresión, la kenosis. ¿Qué es la kenosis? La kenosis es una idea griega que sería, que también podemos encontrarla de forma superficial, pero no, porque esto es un término teológico, no un término bíblico, ¿vale? En Filipenses capítulo 2, desde el verso 5, quiere decir que la palabra kenosis quiere decir vaciamiento. Él se vació. ¿Y de qué se vació? Si acabamos de decir de que él nunca perdió sus prerrogativas. Se cambió de posición, porque yo puedo cambiarme de posición, pero no de naturaleza. Ay. Miren, a mí me puedes cambiar de aquí a ahí y sigo siendo un siervo de Dios. Amén. Hay otros que no. Amén. Según la posición que ocupas, se comporta. Pero si a mí me cambias de la silla al púlpito, sigo siendo el mismo. Si me mandas a mi casa, sigo siendo el mismo. Luego Jesús, en ese vaciamiento, hacía referencia a que se despojó, como dice grande. Tengo un poema por ahí que ya lo leí el otro día. Se despojó de su manto púrpura para vestirse con blusa de artesano. Siendo Dios, se hizo hombre. Se vació de su posición sin dejar de ser Dios. Eso es la kenosis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Voy terminando. En una igualdad de posición con el Padre. Amo a Jesús. Estoy yendo muy rápido, es que estos son temas muy profundos. Los estoy tocando de forma superficial, pero no puedo adentrarme más, ¿vale? Tercer punto que tengáis en la materia, la expiación. ¿Me des un agua aunque sea de coco? Por favor, natural. Aunque sea de coco. Como decía Cantinflas. Sí. Miren, seguimos, ¿vale? ¿Me dan 10 minutos? 10 minutos acabamos. ¿Me siguen? Amén. Así terminamos
este tema y el próximo tema sería el Espíritu Santo, ¿vale? Miren, en la materia, en el punto C o apartado C, gracias, Rafa. Perdonad, miren, sería la expiación. Este tema es precioso, la expiación. ¿Qué era la expiación? Miren, en Israel habían 7 fiestas solemnes. Entre ellas, la más especial, que era la que recordaba la salida de Israel del pueblo de Egipto, que se hacía en el 14 de Abib, entre marzo, mayo, por ahí, ¿vale? El calendario judío hebreo y el gregoriano no es el mismo, ¿vale? Pero no es el mismo, ¿vale? Pero fíjense lo que quiere decir la palabra expiación. Quiere decir borrar las culpas, purificándose de ellas por medio de algún sacrificio. Lo explico, lo repito. Miren, borrar las culpas, purificándonos de ellas por medio de un sacrificio. En las fiestas solemnes que tenía Israel, en las 7 fiestas había una solemne, en la más esencial, la que daba inicio a las demás, que era el Yom Kippur, el día de la expiación, la fiesta solemne de Israel. Pero ¿sabes? Hay algo, miren, permítanme el detalle, este detalle le va a gustar. Permítanme el detalle. Dice el capítulo 16 del libro de Levíticos, que cogía un pastor 2 carneros. El sacerdote ponía las manos sobre los carneros y gritaba los pecados del pueblo, no por nombres, sino las infracciones, robo, muerte, y gritaba. Pero uno se llevaba, Dios mío, se llevaba para el sacrificio, pero ¿qué se hacía con el otro? Se le enviaba al desierto por una persona elegida, como diciendo, los pecados se pierden, los que son perdonados se pierden, aunque era un sacrificio que tapaba, no terminaba de perdonar, porque los pecados se perdonaban con Cristo, amén, pero era una forma superficial, y ese carnero se perdía en el desierto por una persona elegida que lo guiaba. ¿Le queréis que lo traduzcamos? Aleluya. Dice la Biblia que Jesús, después de subir del agua y empezar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Permíteme decirte, iglesia del Señor, este es el Cordero de Dios, que no fue investido de poder para presumir de actitudes, que fue al desierto, que el enemigo de todos los hombres le tentó, que el enemigo de todos los hombres le ofreció los reinos de la tierra, que el enemigo de todos los hombres le pidió adoración, pero él se mantuvo diciendo, a mí no me compras ni con dinero, a mí no me compras con adoración, a mí no me compras ni con lástima ni con aplausos, porque sea lo que ha venido, soy el Hijo eterno de Dios. ¡Aleluya! ¡A Dios sea la gloria! Amén. Ese es el Cordero de Dios. La expiación, con la expiación vamos a entender Santo Dios. el significado de la muerte de Cristo por los pecadores. Escribiendo en la palabra de Dios como el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. ¡Ay, qué bueno es Dios! Ese era el acto de reconciliar al pecador. El acto de perdonar. Eso es la expiación. Alguien que pagó tu culpa. Miren, les cuento una historia, ¿vale? Venid a mi mecha, lo siento. Nos quedan 2 puntos, ¿vale? Eso ya es leerlos y ya está. ¿Saben lo que era la expiación? La doctrina, es que hay cada cosa, pastor, por ahí, ustedes supieran. Hay otros que no creen en la doctrina de la sustitución, pero por el amor de Dios, la doctrina de la sustitución es que Cristo ocupó nuestro lugar para que nosotros fuéramos santificados por medio de la muerte de Cristo. Esa es la doctrina de la sustitución. Es sencillo, es básico, es Biblia. Otros dicen, no, eso no existe. Vete por ahí en el desierto a coger grillos. Pero perdonadme, a veces estas cosas me molestan mucho. Pero ¿saben lo que es Iglesia del Señor, la expiación? Se cuenta, escuché el otro día una historia, me encantó. Se cuenta que un hombre vino un día, alguien y tocó a la puerta de su casa, Rafa, tocaron a la puerta de su casa, y él abrió. Y era su hermano. Venía manchado de sangre, con un cuchillo en la mano. Y dijo, ¿qué haces? Y dijo, he matado a alguien. La pestañé y me persigue.
me quieren meter preso, haz algo. Era su hermano mayor. Y dijo, no te preocupes, vamos a hacer algo. Quítate la ropa, que me la pongo yo. Y dice que se puso su ropa, cogió el cuchillo en la mano, vino a la pestaña y se lo llevó preso. Su hermano fue a verlo y le dijo, pero hermano mío de mi vida, ¿cómo te pago yo esto ahora? Lo que has hecho por mí. Y dijo su hermano, no me tienes que pagar con nada. Simplemente te pido algo, que no ensucies nuestro nombre, que no ensucies mi cara, que te mantengas con integridad, recordando quién te sacó de la esclavitud y te dio la libertad. Te lo tradujo. Amén. Todos nosotros llevamos en nuestras manos el puñal de la culpabilidad y la sangre del pecado, porque ninguno de nosotros éramos inocentes. Pero cuando hemos venido a Él ha dicho, dadme vuestra ropa, yo pongo en vuestra posición, yo crucifico, mi vida, yo entrego mi vida en rescate por todos nosotros. Y ahora nosotros que decimos, ¿cómo te pagamos, Señor? ¿Con los cultos? No. ¿Cómo te pagamos, Señor? ¿Con leer la Biblia de vez en cuando? Tampoco. ¿Cómo te pagamos? En mantener la integridad, en mantener la santidad, en mantener su nombre, iglesia del Señor, y no solamente mantenerlo, hacerle entender a un mundo en tinieblas que hay perdón para ellos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. ¡Qué bueno Dios! Amén. Voy terminando, pastor, que me engancho. Que me engancho. Ahora vosotros tenéis que decir, no, sí. Termino. El apartado B de la materia sería glorificación. Es decir, la glorificación en el sentido de que Jesús resucita y es glorificado y ya no está sujeto a un cuerpo de muerte. Y ese es el emblema de la resurrección de la iglesia en el momento del rapto, con un cuerpo glorificado, no sujeto a muerte, no sujeto a corrupción, no sujeto a... Ay, Dios mío de mi vida. No quiero hacer mucho énfasis en eso porque eso es escatología para el juicio del gran del tribunal de Cristo y no quiero enfatizar mucho en eso, ¿vale? Para no mezclar un tema con otro. Cristo resucita con un cuerpo glorificado. No se consumió su cuerpo, resucitó. Según Hebreos 2.14, lo tenéis en la materia. Romanos 8.34, Colosenses 2.15, Romanos 8.3. Pero ahora, como hemos dicho en diferentes veces y en repetidas ocasiones hemos estado diciendo que Jesús compartía todos los atributos de Dios. Es decir, Jesús tenía eternidad. En el principio era el Verbo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, ¿vale? Él tenía inmutabilidad. ¿Os acordáis? Esos son los atributos incomunicables de Dios que solamente Dios puede tener. Él era omnisciente, omnipresente, omnipotente. Sus nombres en la historia es conocido, y con esto termino. Él es el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Señor, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que vive y reina por la eternidad de eternidades. Amén. Que a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús.